Hola, anteriormente había hablado muy brevemente sobre los layouts. Hablé sobre el layout por defecto, que es el Flow Layout. En este video me voy a enfocar en hablarles más detalladamente sobre los layouts y la importancia que van a tener al momento que nosotros creamos interfaces gráficas. ¿Qué fue lo que hice? Creé una nueva clase la cual llamé una ventana, la metí dentro de este paquete y posteriormente importé las clases de cada uno de los elementos que vamos a utilizar. JButton para crear un botón, botones, JFrame para la ventana, JLabel para etiquetas de texto y JTextField para campos de texto. Después puse extend JFrame porque voy a heredar de JFrame y por lo tanto voy a crear una ventana dentro del constructor de la clase. Aquí en esta parte, ¿qué fue lo que hice? Declaré los elementos. Recordar que no es lo mismo declarar la declaración que la instanciación. Instanciar significa crear objetos y declarar simplemente darles un nombre, pero eso no significa que estén construidos los objetos. Cuando creamos en verdad los objetos es con el operador new. Entonces aquí simplemente le di un nombre a nuestro campo de texto, le llamé campo texto, a nuestro botón le llamé botón y a la etiqueta la llamé eti. Y aquí dentro del constructor es cuando yo empiezo a crear los objetos con el nombre de la referencia que se llama botón, y aquí con el operador new ya creo al primer objeto de tipo JButton y le paso esto como argumento, una cadena de texto que va a decir botón, o simplemente le voy a poner aquí que diga da click. Y una vez que ya tengo mi elemento creado, invoco el método setBounce y le doy una coordenada en X, una coordenada en Y, un ancho y un alto. Luego creo aquí al campo de texto con new nuevamente y luego al elemento, al objeto de tipo JTextField, invocando el método setBounce, le doy sus coordenadas y su tamaño. Y aquí creo a mi etiqueta de tipo JLabel y muestro en pantalla que diga sin layouts. Y le doy sus coordenadas y su tamaño también. Y aquí esta parte ya la hemos visto muchas veces. Añadí los componentes a la ventana con el método add. Añadí el botón al campo de texto y la etiqueta. Y con el método setSize le doy un ancho y un alto a mi ventana. Con el método setDefaultClosed lo que hice fue que cuando nosotros cerremos a nuestra ventana, bueno, cuando le demos cerrar en la parte de la esquina, en la cruz, se va a detener la aplicación. Y aquí estoy desactivando los layouts. SetLayout, argumento null. Quiere decir que en este programa no va a haber layouts. Pero, ¿qué desventaja tiene eso? Y aquí en esta parte estoy invocando a la ventana dentro del método main. Entonces, bueno, ¿qué desventaja tiene no tener layouts? La desventaja es que vamos a ejecutar esto, ¿sí? Esto es lo que nos aparece, ¿ok? Pero yo voy a agregar más elementos. Voy a agregar más elementos, quiero que vean lo que sucede. Me di la tarea de ya hacer esto, lo que hice fue declarar más objetos, botón 2, botón 3, hasta el botón 10, ¿sí? Y aquí no voy a utilizar las etiquetas ni los campos de texto, así que no lo necesito. No lo necesito. Y aquí lo que hice fue a cada uno de los botones, del botón 2 al botón 10, fue crearlo con new JButton y darle sus coordenadas. A cada uno lo voy a separar de 30 en el eje de la Y. Es decir, aquí quiero que vean, corro el proyecto y vemos que cada uno tiene la misma coordenada en X. De acá a acá tienen 200 y de acá a acá cada uno está separado por 30. Entonces, ¿qué más fue lo que hice? A cada uno le di sus coordenadas, su tamaño, y aquí los añadí al frame con el método add. Y al frame le aumenté de tamaño a 500, es más, le voy a aumentar de tamaño 700 en X y 700 en Y para que quepan. Aunque en X no hay problema, realmente, porque solamente me cubren hasta 200, la coordenada hasta 200. Y aquí vemos, bueno, se mira un poco, le voy a disminuir la coordenada en X 500, aquí se la voy a aumentar a 550 a la ventana. Bueno, ¿a qué va todo esto?
Nosotros hicimos, vamos a suponer que esta interfaz quedó bonita, ya lista y se mira bien. Bueno, en este caso se mira, no se mira trabajada, porque simplemente para dar un ejemplo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que nosotros en otra computadora diferente, por ejemplo una laptop, nosotros lo ejecutamos, es decir, nosotros creamos nuestro proyecto, supongamos que en una laptop. Entonces, después de eso, lo ejecutamos en otra computadora diferente, como una computadora de escritorio o en una computadora con otro sistema operativo, ya sea Windows, ya sea Linux. ¿Qué va a suceder? Todo lo que nosotros hicimos, la interfaz de usuario, que nosotros podemos decir nos quedó bonito, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a desacomodar cada uno de sus elementos y va a hacer que la interfaz se mire fea, se va a desfasar. ¿Por qué? Bueno, porque estamos utilizando el método setBounce, que por cierto no es recomendable. Para cada uno de los elementos, cada uno de los botones utilizamos el método setBounce. ¿Y qué hace este método? Pues aquí vemos que fija nuestros componentes, nosotros le damos la coordenada y lo fija. Lo fijan en coordenadas específicas dentro del frame. Entonces, y eso además, y la ventana, nuestro frame, se fija también en la pantalla de nuestro monitor de la computadora. ¿Cuál es la ventaja del método setBounce? Cuando nosotros, como les dije, lo intentamos correr en otra computadora, en computadoras diferentes, donde el tamaño de la ventana, el sistema operativo es diferente, va a haber un desfase de los componentes. Para eso están los layouts. Los layouts nos ayudan a que nosotros ajustemos los componentes, nuestros botones, nuestros campos de texto, etiquetas, etcétera, con relación a nuestra ventana y no al tamaño de la pantalla. Y aquí lo que hice fue que desactivé al layout, le puse null y por lo tanto no está actuando el layout. Como vemos, los métodos setBounce son fáciles de usar, pero no son recomendables. Cuando nosotros estiremos la ventana, los componentes con los layouts van a seguir en su sitio, ¿sí? Y si no ponemos layouts, cambiamos de sistema operativo, resolución de pantalla, tamaño de letra, etcétera, y ahí las cosas sin layouts no se van a ver bien. Se van a cortar las etiquetas, los botones, etcétera. Va a haber un montón de problemas y para eso están los layouts. Como les dije en un video, el Flock Layout es el layout más sencillo de usar. ¿Qué es lo que hace el layout? Nos va a colocar los componentes en fila, va a hacer que todos quepan en la ventana, claro, si el tamaño de la ventana lo permite. ¿Y cómo vamos a poder utilizar nosotros a ese layout? Flock Layout. Bueno, eso lo voy a hacer en el siguiente video, porque no me quiero alargar mucho, pero esta es una breve introducción de los layouts. Entonces los veo en el siguiente video. Ahí les voy a poner en la esquinita el cuadrito que los lleve a ese video. Bueno, nos vemos en el próximo video y cualquier duda que tengan me escriben. Quiero que vean todo el código del programa. De todas maneras se lo voy a dejar en la descripción del programa para que ustedes puedan analizar bien el código y lo puedan tener. Bueno, nos vemos en el próximo video.